Bienvenidos al podcast de bienestar emocional, mental y espiritual, un espacio de reflexión y toma de conciencia para avanzar hacia un estado de bienestar integral. Mi nombre es Angie Díaz y bienvenida a este espacio. Hola, bienvenida una vez más a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí es muy profundo, el duelo. Y te quiero hablar un poco desde la integración de todas las herramientas que en mi camino de formación, pero también desde mi propia experiencia he podido ir integrando. Siento que es un tema muy profundo porque además mueve cada fibra en lo profundo de mi ser, porque sin duda al hablar de duelo hablamos de vida y de muerte, de inicio y de fin, de transiciones, de cambios. Y el duelo siempre nos hace una invitación a reconocer que todo esto hace parte de un mismo ciclo. Para mí el duelo es profundo porque abre un camino que nos invita a integrar la pérdida, no para olvidarla, sino para dejarnos transformar por ella y finalmente convertir el dolor en amor. El duelo es un proceso de adaptación que vivimos ante una pérdida, ante un cambio significativo en nuestra vida. En psicología, el duelo se define como un proceso emocional y psicológico que ocurre en respuesta a la pérdida. Y elaborar un duelo se refiere al proceso a través del cual una persona asimila y procesa la pérdida. Este proceso, de acuerdo también a la teoría, implica una serie de etapas o fases que una persona transita en su proceso de adaptación ante la ausencia o el cambio, pero como hablaremos más adelante, considero que el duelo no es un proceso lineal, el duelo no se vive en fases. Y aquí también es importante resaltar que el concepto de pérdida en un duelo no solo hace referencia a la muerte, no solo hay un duelo cuando un ser querido o uno de nuestros animales trasciende. Duelo también es una separación, duelo también es la ruptura de una relación de pareja o incluso tal vez con amigos o familiares. En la infancia también vivimos un duelo cuando hay una separación de nuestros padres. También hay duelo cuando hay un diagnóstico de una enfermedad crónica o terminal. Vive un duelo la persona que recibe el diagnóstico y vive un duelo también quien le acompaña. Duelo también es un cambio de vivienda, un cambio de país, un cambio o el final de un trabajo o incluso el inicio de una nueva etapa en la vida como la jubilación. Hay duelo también por lo que no fue, por lo que sentimos que no recibimos en la infancia o en esas historias del pasado. Hay duelos por transiciones en la vida cuando hay versiones de nosotros mismos que vamos dejando atrás. Hay múltiples formas de pérdidas o cambios presentes en la vida humana. Y si hay una situación en común que los seres humanos en algún momento de nuestra vida experimentamos, es el duelo. ¿Pero qué tanto hablamos de esto? Realmente creo que muy pocas veces en la vida reconocemos un duelo. En muchas ocasiones no nos detenemos a observarlos ni a reconocerlos. De hecho, en muchos casos no sabemos cómo transitar un duelo. No sabemos cómo gestionar cada una de las emociones que se hace presente ante el fin, ante ese cambio. Y entonces por lo general activamos nuestras respuestas instintivas y luchamos o peleamos con la vida, con Dios ante eso que está sucediendo. O nos bloqueamos o simplemente huimos. Y claramente la forma de afrontar la pérdida en nuestra etapa como adultos es tal y como la aprendimos a afrontar siendo niños, es tal y como seguramente vimos que lo hacían nuestros padres o cuidadores, nuestra familia, la sociedad. Y eso no va a cambiar hasta que tú te permitas elaborar tus duelos desde otro lugar, con nueva información, hasta que tú te vacíes un poco y vacíes tu mente de todos esos preconceptos sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre la muerte, sobre los finales. Creo que socialmente hay una cantidad de juicios y creencias cerradas sobre lo que significa en realidad elaborar o transitar un duelo. Para muchos es algo que tienes que superar en un tiempo determinado, y creo que la palabra superar y además tienes que, en este caso no aplica. El duelo no se supera porque no es una carrera de obstáculos. El duelo se siente, se vive, se integra, honrando lo vivido y convirtiendo ese dolor en amor por el recuerdo de lo que viví con quien trascendió, multiplicando su legado si algo me enseñó, manteniéndolo vivo en mi corazón, reconociendo que claro, me duele porque lo amé, lo amo. Y como dice el doctor Jorge Gómez Calle, que va a ser alguien quien voy a nombrar muchas veces durante este episodio porque su forma de abordar el duelo me parece la forma más humana, más compasiva, más real, más amorosa que he encontrado en mi camino de formación y además propio. Entonces, bueno, como dice él, si no amaras tanto, no te estaría doliendo tanto. Así que sí, la ausencia del amor, de su presencia física en el duelo te genera dolor, pero la presencia energética de su amor te hará cicatrizar.
Y si es el caso de una ruptura o separación, entonces ¿cómo convierto ese dolor en amor? Primero honro lo que viví con esa persona y convierto ese dolor en amor. ¿Por quién? Por mí, porque me elijo, porque elijo la posibilidad de vivir mi vida desde otro lugar, porque elijo aprender a poner límites en mi vida, porque elijo romper el ciclo, porque elijo respetarme. Y es muy común también que en medio de esto, en medio de un duelo, escuchemos muchos consejos que finalmente, aunque sí tienen una buena intención, nos confunden. Y entonces escuchamos palabras o frases como, no, es que tú tienes que ser fuerte, no llores, no estés triste, tienes que superarlo. O no lo llores tanto porque es que no lo vas a dejar ir. Ah, ¿sabes qué? Es que lo que tú necesitas es distraerte. ¿Te caíste? Pues levántate, sacúdete y continúa. Y entonces vamos así por la vida pretendiendo bloquear todas estas emociones que se despiertan ante el duelo, pero que en realidad van quedando guardadas. Literalmente yo digo, van quedando enquistadas en lo profundo de nuestro ser. Y entonces luego aparece la culpa, la vergüenza por sentir lo que estamos sintiendo. ¿Y qué hacemos? Lo bloqueamos, lo callamos. Pero callándolo, bloqueándolo, haciéndonos los fuertes, haciéndonos los que no pasa nada, no va a pasar el dolor, no va a sanar. Y así nos pasamos la vida haciendo muchas cosas para evitar el dolor, incluso si eso mismo nos aleja del amor. Algo en lo que yo enfatizo mucho durante el duelo, o cuando hablo de duelo, es que el duelo duele y duele profundamente. A veces sentimos que incluso una parte de nosotros muere, porque es que algo cambia, porque es que algo deja de ser lo mismo ante el duelo. Por eso necesitamos tiempo para reconstruirnos, para ir hacia adentro, para darnos el permiso de sentir. No se trata de evitar la tristeza. Se trata de, ¿estás triste? Reconócelo, siéntelo, dale espacio, abrázalo. Observa qué viene a mostrarte cuánta capacidad tienes de amar. Llora si eso te pide tu cuerpo. Y como dice el doctor Jorge Gómez, cada lágrima es un te amo hecho agüita. Así que son te amo que están saliendo y que van a llenar el lago del espíritu, el lago del corazón para convertir ese dolor en amor. Así que llora si es lo que necesitas, pero libera la emoción. Deja pasar la emoción de la cabeza al corazón. Creo que realmente eso es gestionar una emoción. El duelo es permitirse sentir y muchas personas creen que esto está mal porque se van a quedar ahí y no. Cuando yo te digo abraza la tristeza, siéntela, abraza la emoción, siéntela, es porque estamos acostumbrados a evadir estas emociones. Y esto no se evade, esto se transita, se siente y desde un estado de rendición nombras lo que sientes. Si es rabia, si es tristeza, si es miedo, nómbralo y luego reflexiona sobre cuál es el pensamiento que te está generando esa emoción. Tal vez dices, ok, es porque lo recordé, la recordé y la extraño, es completamente natural. Y si se trata de la muerte de un ser querido o de nuestro amigo de cuatro patitas, pregúntate, ok, ¿cuál es el recuerdo? Tal vez fue una anécdota o tal vez fue por algo que hacíamos juntos y haz un diario sobre las anécdotas y escribe ese recuerdo. Y pregúntate cómo puedes mantener vivo ese recuerdo, incluso cómo puedes darle un nuevo significado. Eso permite que tu mente y tu corazón se conecten con la vida, porque es que el cerebro se queda dando vueltas pensando en cómo murió, cómo pasó, se queda dando vueltas en lo que sucedió, y esta es una forma de integrar y traer a la memoria del corazón su existencia. Una de las pérdidas que más marcaron mi corazón y que fueron más significativas para mí, que de hecho ha sido lo que me acercó a reconocer el duelo, a elaborar un duelo y además a observar esos duelos del pasado que se habían quedado sin gestionar y como los llamo yo literalmente enquistados, ha sido la muerte de Toby. Toby fue un gatito que vino a acompañarme y que me enseñó tanto, pero tanto sobre el amor y sobre la vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es que creo que los duelos más cuestionados y más juzgados es el duelo por nuestros animales. Y por eso quiero darle voz, porque quiero que como sociedad podamos empezar a darle el lugar y el espacio y el respeto que merece el duelo por la muerte de nuestros amigos de cuatro patitas. Porque es que en el duelo no hay un duelo más grande o pequeño que otro. No hay uno que duela más o menos que otro. El dolor de un duelo nunca se compara. Y como dice la canción de Bebé, que se llama Respirar, cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso y eso es importante aprender a respetarlo, a ser compasivo con el otro. Es muy común en estos casos principalmente escuchar juicios como «Ay no, pero si esto es por una mascota, ¿cómo será por tu mamá o por tu papá? Ay no, pero estás llorando solo por un gato, solo por un perro. Ya, supéralo, no es para tanto». Duelo es duelo y todos deben respetarse,
todos requieren espacio. Así que bueno, cierro paréntesis porque para mí esto era vital compartirlo. Entonces estábamos hablando sobre el permitirnos sentir en el proceso del duelo e identificar los pensamientos que nos estaban generando esa emoción para gestionarlo en el caso de una pérdida por muerte. Pero en el caso de separación o ruptura, por ejemplo, coexisten muchas emociones al mismo tiempo y eso es súper válido reconocerlo. Podemos sentir tristeza porque ya no está esa persona más en mi vida, pero tal vez también siento alegría porque este final me trae nuevas oportunidades. Entonces, en este caso, es igual de válido darnos el espacio para sentir, para identificar los pensamientos que están generando esas emociones. Y aquí sí que surgen pensamientos, o sea, surgen 1000 pensamientos. La mente se va al pasado cuando empieza a sobrepensar si fue una decisión correcta, si tal vez pude haber hecho algo diferente, si tal vez fue mi culpa, si tal vez algo me faltó, si había algo mal en mí, pero ¿por qué si yo lo di todo, él o ella me paga de esta manera? Pero finalmente detrás de esto, en la mayor parte de casos, hay una historia raíz. Y no es precisamente la relación que está terminando, no es precisamente esa ruptura. Es que esa separación me viene a mostrar algo que por lo general yo no he sanado en mi vínculo primario. Y sé que esto es súper complejo de entender, pero haz el ejercicio. Si estás transitando una ruptura de una relación y si tú sientes que a lo mejor no hiciste lo suficiente o tal vez sientes culpa por la separación, pregúntate, ¿para quién no sentiste que eras lo suficiente en tu infancia? Y por lo tanto te acostumbraste a hacer cada vez más y más para que ese ser te amara, para que te aprobara, para que no se fuera de tu lado. O pregúntate también en tu proceso de separación, ¿a quién ves en el otro? Inconscientemente, ¿qué esperas recibir del otro? Y tal vez te vas a dar cuenta que inconscientemente quieres recibir eso que no recibiste en tu vínculo primario. Y con esto no quiero decir que el duelo por separación no sea significativo, no, para nada. Pero lo que te quiero decir con esto es que nuestra mente se cuenta muchas historias para evitar ver en realidad lo que hay detrás de todos esos sentimientos y de todos esos pensamientos que surgen. Y esa es la puerta, ese es el regalo que nos abre el duelo para ir a sanar a la raíz. En este proceso, específicamente, muchas personas me preguntan, Angie, ¿y cómo soltar? ¿Cómo dejo ir? ¿Cómo hago para que esto no me duela? ¿Cómo lo olvido? ¿Cómo la olvido? Alguien me dijo, ¿cómo hago para desacostumbrarme? Y creo que el punto no es ¿cómo hago para que no me duela? ¿Cómo me desacostumbro? ¿Cómo me quito esto? Porque es que ahí lo estoy rechazando, ahí lo estoy evadiendo. Se trata de decir cómo lo integro. Partamos de, es que el otro no me pertenece, porque es que no es un objeto del que yo me apropio y retengo en mi vida. El otro es un ser que viene a compartir conmigo parte de su tiempo y de su vida, y hay una forma de amar que nosotros aprendimos en la infancia muy condicionada, y sobre esto es lo que hay que trabajar, porque eso es lo que nos genera sufrimiento. Además, como lo he hablado en otro episodio y tal vez pues en mis últimos videos de Instagram, en la infancia se crea nuestro patrón de apego. Por lo tanto, en el momento en el que vivimos una ruptura en nuestra relación, ese sistema se sobreactiva y entonces revive muchas emociones, muchos patrones de comportamiento, se activan muchas cosas que finalmente nos llevan a la infancia. Y en la mayor parte de casos ahí es donde hay que ir a hacer el trabajo. Porque además allí se construyen muchas ideas, muchas creencias, muchos preconceptos sobre lo que es una relación y una ruptura, y eso es lo que nos genera sufrimiento. Y sí hay creencias que surgen por nuestra propia experiencia de vida, pero también hay creencias que vienen de nuestros ancestros, de nuestros padres, de la cultura, de la religión, de la educación, en fin, que al final nos llevan a eso, al sufrimiento. Y la dificultad de soltar y dejar ir surge de la creencia de que el finalizar una relación es sinónimo de fracaso. Por eso hay personas a las que les cuesta mucho poner fin a una relación, porque salen a la luz todas estas creencias que finalmente lo único a lo que nos llevan es a buscar aprobación del otro. Y es que seguramente sí, para tus padres, para tus abuelos, para tus bisabuelos una relación o el matrimonio era algo que tenía que durar para toda la vida sin importar a qué costo. Y hoy en día las personas con este pensamiento son los que dicen es que los jóvenes de hoy en día no duran mucho en un matrimonio. Y es que no tiene por qué ser así. Hoy en día estamos aprendiendo a hacerlo diferente, estamos aprendiendo a romper el círculo, estamos aprendiendo a elegirnos, porque sí, para nosotros es importante sentirnos respetados, sentirnos escuchados, sentirnos validados, es importante construir un equipo, un lugar seguro, y eso no significa que sea fracaso. Y seguramente los matrimonios o las relaciones antiguamente duraban mucho, sí, pero si les preguntas a esas personas si eran felices, seguramente te van a decir que no.
Y en ese caso, ¿qué es más doloroso? ¿Irse o quedarse? Creo que quedarse es más doloroso que irse. Quedarse no es una opción cuando duele, cuando el ánimo se va, cuando tienes días sin sonreír, cuando el dolor crece cada vez más y más, cuando no te sientes respetado. En ese momento necesitas elegirte, necesitas pensar en el dolor que representa quedarse allí. Sí, seguramente irse también duele, porque sí, el duelo es un maestro de amor, pero también el duelo se siente como una gran tormenta, que si te atreves a transitarla, al otro lado te está esperando el sol. Y sí, también mientras lo transitas te sientes como si estuvieras en un pozo oscuro, sientes confusión, sientes rabia, sientes tristeza, pero si no luchas contra eso, si no lo niegas, si no lo evades, si no te haces el fuerte, sino que simplemente te das el permiso de sentir, vas a poder salir de esa tormenta, y es allí donde empiezas a comprender el sentido de lo que estás viviendo y lo empiezas a integrar y no guardas más bajo la armadura esa herida que tanto daño te hace, porque comúnmente eso es lo que hacemos principalmente cuando vivimos un duelo por separación, cuando no lo transitamos y luego ¿qué pasa? Escondemos la herida debajo de la armadura y después nos vinculamos nuevamente desde allí, desde el dolor de la herida. Y aquí quiero que hagamos una pausa para que reflexionemos sobre un texto que compartió en algún momento el doctor Jorge Gómez en su Instagram porque me pareció súper valioso y el texto es el siguiente. Tantas historias llevamos dentro, hay unas que nos llenan, otras que nos vacían. Pero lo loco es que así nos llenen o nos vacíen, las llevamos dentro, y depende de cómo decidamos recordarlas, hacerlas emerger, esas historias nos harán sentir llenos o vacíos. Por eso a todas las historias hay que ponerles un punto, no final, sino de impulso para lo nuevo, y ese punto es la gratitud. Por todo lo que ha sido, gracias. La adaptación emerge de la gratitud. Agradezco lo que aprendimos, unas veces luminoso, otras veces oscuro. Agradezco lo que hablamos, lo que callamos, agradezco los aciertos y los errores. Agradezco y me abro a nuevos aprendizajes, nuevas vidas en donde no se cumple mi voluntad sino la superior. Por eso con amor incondicional le digo a todo lo que será sí. Sí, aunque vuelva a ocurrir la adversidad o la muerte. Sí, aunque no sea lo que yo quiero. Sí, porque al final del día somos el misterio que no comprendimos. Somos el amor que dijo sí y gracias. Todo lo que tú haces en la vida, ¿lo haces para alejarte del dolor o para acercarte al amor? Porque es muy común que en medio de este proceso del duelo queramos huir del dolor, pero ¿qué tal si le decimos a ese dolor gracias? Sí, vuelvo a amar de nuevo. O si es por la pérdida de un ser querido, gracias, estoy aprendiendo a vivir contigo en mi corazón. Estoy aprendiendo a seguir amando de una forma intangible, sin usar los sentidos, pero sí utilizando el corazón. Y otra de las preguntas más comunes en el duelo es ¿cuáles son sus fases? ¿Cuáles son sus etapas? Y aunque desde la teoría se nos ha enseñado que el duelo tiene ciertas etapas, creo que el duelo no es un proceso lineal tampoco. A veces nos perdemos tratando de entender cada una de estas etapas y también nos sentimos mal, nos sentimos culpables cuando sentimos que retrocedemos en el camino. Pero el duelo no es un proceso lineal, no es un proceso que transitamos recorriendo todos la misma línea. Y a veces sentimos que avanzamos, a veces sentimos que retrocedemos y todo esto puede coexistir en un mismo día como parte del duelo y es completamente natural. Sin embargo, quiero compartirte de manera general cada una de estas etapas simplemente para que podamos reconocer todo lo que se vive y se siente de manera natural en el proceso del duelo. La primera etapa de la que nos habla la teoría es la etapa de la negación. En este estado es común experimentar confusión, negación, shock ante lo que está sucediendo. Algunas personas pueden comportarse como si nada hubiera pasado y les cuesta mucho expresar lo que sienten, les cuesta mucho reconocerlo, les cuesta mucho exteriorizarlo. Otras personas se quedan paralizadas prácticamente y es difícil exteriorizar lo que sienten, no porque no sienta nada, sino porque está en shock, está bloqueada. Y aquí en muchas ocasiones surge la culpa por no llorar, como lo hace el resto, o porque no me expreso como es socialmente aceptado. Y esto requiere espacio. En muchos casos requiere acompañamiento, y esta es una forma en la que incluso su cerebro le protege, pero sí es importante paulatinamente empezar a reconocer qué es lo que pide mi cuerpo para gestionar y procesar lo que está pasando. Si quieres hablar, habla. Si no te sientes bien hablando, exteriorízalo de alguna manera. Escríbele una carta a tu ser querido, a tu expareja, o escribe una carta sobre lo que está sucediendo y sé muy consciente que sí o sí eso te está generando alguna emoción y regálate el permiso y el espacio de sentir,
Principalmente cuando estamos transitando este estado, lo que más requiere una persona es hablar sobre lo que pasa. La segunda etapa es la ira. En este estado se experimenta por lo general una explosión de los sentimientos reprimidos y eso genera un estado de confusión, de rabia, de agresividad. Buscamos incluso inconscientemente responsables o culpables por lo que sucedió. Y este estado es el que comúnmente más experimentamos en el duelo por separación. Sentimos mucha rabia, mucha confusión y es válido sentirlo y también requiere espacio para ser visto, para observarlo y observar todos los pensamientos que surgen allí. Acuérdate que llevamos muchas historias dentro y hay unas que nos llenan, otras que nos vacían. Entonces deja que esas historias que se hacen presente en este estado te vacíen de la rabia, de la necesidad de buscar culpables, de la necesidad de llevarte al victimismo y que sea un eslabón que te permita ir saliendo de esa oscuridad. La tercera etapa es la negociación. En este estado es muy común que nuestra mente se vaya al pasado a intentar buscar una solución o algún otro desenlace que nos lleve a otra realidad. En este estado pueden surgir pensamientos obsesivos y repetitivos sobre lo que ocurrió. Aquí es donde surge el ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera llevado a otro hospital, si yo hubiera actuado diferente, si yo hubiera dicho esto o lo otro? Y aunque a veces la mente se queda dando vueltas y vueltas en esto, es importante hacer el ejercicio de observar y reconocer esos pensamientos. Aquí hay un ejercicio muy valioso y es escribir. Escribe esos pensamientos sin cuestionarlos en primer lugar. En una columna vas a escribirlos tal y como llegan y al frente, en otra columna, vas a observar que de eso podías controlar o cambiar, con la conciencia amorosa de que no eres tú quien elige cuando alguien nace o cuando alguien muere. Nadie puede controlar las decisiones o reacciones de otro. Entonces, escribir es un ejercicio que de forma terapéutica nos permite integrar en el corazón el amor. La cuarta etapa es la depresión y en esta fase estamos en el centro de la tormenta. Volvemos a vivir en el presente, volvemos a observar cómo es nuestra vida sin esa persona, sin eso que ha cambiado. Y la tristeza, la sensación de vacío son muy característicos en esta fase. Y esta fase se denomina depresión, no porque entres en un problema de salud mental, sino porque es un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza, totalmente naturales ante la pérdida, ante el cambio. Y en la medida en la que tú te des el permiso de sentirlas, vas avanzando, vas integrando el proceso. A veces también pueden surgir comportamientos como no querer hablar con nadie, querer aislarse y no sentir motivación. Y este es un buen momento para replantearnos cómo vamos a construir una nueva relación con nosotros mismos. Porque, claro, ahí es donde te das cuenta que has creado una vida, una rutina en relación al otro. Y cuando el otro no está, hay vacío. Entonces también se trata de aprender a vivir conmigo. Y si es el duelo por muerte, entonces también aprendo a vivir con él o con ella en mi corazón, a darle vida en mí. Y la última etapa de la que nos habla la teoría es la aceptación. Y aceptar no es ni olvidar, ni pasar la página, ni hacer como si nada pasara. No, en esta etapa ya podemos hablar sobre lo que sucedió, ya puedo hablar sobre esa persona, ya puedo recordar incluso todos los momentos que viví junto a esa persona. Hay una frase súper linda de Winnie Pooh que dice: si alguna vez llega un día en que no podemos estar juntos, guárdame en tu corazón, me voy a quedar allí por siempre. Y cuando estamos en ese estado lo podemos comprender. Puedo guardar en mi corazón a ese ser que trascendió y le doy vida a las enseñanzas que me dejó y convierto este dolor en amor y abro mi corazón. Es decir, tal vez ya no te puedo ver, pero aprendo a verte y a sentirte de otra manera y nuevamente elijo vivir contigo en mi corazón. Y esto toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esto es muy relativo porque depende mucho del tipo de duelo que estás viviendo, de la información que tú tienes de base sobre cómo transitarlo, incluso de los duelos que antes de esta situación viviste y no transitaste. Así que no te presiones por el tiempo no lo cura todo, lo que cura es lo que tú haces con ese tiempo. Así que entonces, ¿qué podemos hacer mientras transitamos ese duelo para que podamos salir de esa tormenta emocional? Habla. Siente cada emoción, busca tu red de apoyo y comparte lo que sientes. Dale voz a los pensamientos, a esos pensamientos más difíciles. Expresa y comunica lo que necesitas del otro en ese momento. A veces solo necesitamos un abrazo. A veces queremos simplemente salir a caminar. A veces solo necesitamos que nos digan aquí estoy. No que nos digan
todo pasa por algo. No, no llores, él no querría verte triste. Y aquí también hay que saber acompañar este momento tan vulnerable. Y es en ese estado de rendición y de vulnerabilidad donde realmente sanamos, donde soltamos tanto emocionalmente, pero recibimos una gran fuerza para decir, ok, solo por hoy elijo vivir. Solo por hoy elijo no llamarte. Solo por hoy elijo no culparme. Solo por hoy recordaré el amor que viví y sentí junto a ti y me quedo con eso. Solo por hoy no me exijo entenderlo todo. Me dejo ser. Solo por hoy doy pequeños pasos sabiendo que cada uno es valioso. Solo por hoy no me comparo con otros y respeto mi propio duelo, mi propio tiempo. Otro ejercicio que es muy valioso en este proceso es escribir. Escribir nos obliga a parar, a mirar hacia adentro, a ponerle nombre a lo que sentimos. Escribe, por ejemplo, un diario en el que te cuentes a ti mismo todo lo que está pasando, todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, las preguntas que tienes sobre la vida. Y dentro de 7 días, lee lo que escribiste y respóndete. Respóndele a eso que escribiste hace 7 días. ¿Cómo lo transitaste? ¿Hoy es igual de grande que como lo viste y lo sentías hace 7 días? Con este ejercicio vas a notar que en tu interior se empieza a construir un diálogo más amoroso y compasivo contigo mismo. Escríbele una carta a ese ser que trascendió, a esa persona que se fue o a esa situación que cambió. Primero, descárgate. Cuéntale a través de esa carta como si estuviera frente a ti todo lo que sientes, que no lograste decirle, todo lo que también te duele, todo lo que te da rabia, todo lo que te carga, y descárgate. Y luego lo vas a quemar. Esto es un acto que te permite soltar. Los rituales nos brindan un marco simbólico que nos permite atribuirle un significado y sentido a esa transición y nos ayuda a facilitar un poco la adaptación a esos cambios, a esos finales. Hay otro ejercicio que considero muy importante y es el ejercicio de la silla vacía. En un espacio cómodo vas a ubicarte frente a una silla y te sientas frente a ella. Y vas a visualizar, a imaginar, a sentir que frente a ti está la otra persona y le vas a contar todo lo que sientes y luego te vas a ubicar en la otra silla y te vas a responder. Vas a dejar que estando ahí en la otra silla toda la información que recibas simplemente fluya. Hacer esto nos permite primero liberar, soltar, porque a veces no soltamos al otro porque estamos enganchados en historias, en situaciones que aún no hemos logrado procesar, ni resolver, ni gestionar, porque nuestra mente no lo ha podido comprender, y hacer esto nos proporciona un espacio para sentir, para comprender y para gestionar lo vivido. Por otro lado, también se recomienda muchísimo el ejercicio, tiene muchos beneficios en nuestro cuerpo durante el proceso del duelo. Regálate también espacios de quietud, de silencio, de meditación. No corras. Una vez más, no huyas de lo que sientes. El propósito del silencio es estar en plena conciencia, es estar presente. Y cuando estamos en el presente, esas respuestas instintivas disminuyen para tener mayor claridad. Date el tiempo para conectar con tu nuevo mundo y solo ve paso a paso, ve despacio. Practica la gratitud. Esto a veces en medio de esa tormenta que es el duelo parece algo difícil y no logramos ver una situación por la que podamos agradecer. Y yo también lo sentí, también lo viví, hasta que alguien en medio de esa tormenta me dijo, háblame de los regalos que te trajo ese duelo. Y wow, ahí fue donde yo pude decir gracias. Gracias porque me enseñaste a abrir mi corazón. Gracias porque me enseñaste a amar. Gracias porque me enseñaste un amor que nunca antes había sentido. Gracias porque me mostraste a través de este dolor todo lo que antes no me había permitido sentir. Me mostraste que tuve otros duelos que pretendí no sentir, pero que finalmente me hacían daño y que los llevaba en mis historias una y otra vez. Me llevaste a hablar del duelo de una forma más amorosa y compasiva. Me diste vida y me llevaste a poner este dolor al servicio, así que gracias. Entonces, ¿qué regalos te ha traído a ti tu duelo? Finalmente, elaborar un duelo es volver a vivir, es volver a conectar con el amor. Y para finalizar, quiero dejarte con esta frase si estás pasando por un duelo o si acompañas a alguien en este proceso o simplemente tal vez si en algún momento transitas este proceso. Sé la persona que rompe el ciclo. Si fuiste juzgado, elige comprender, elige aceptar, elige compasión. Sé la persona que necesitabas cuando estabas herido, no la persona que te lastimó. Promete ser mejor que lo que te rompió, sanar, para que puedas actuar desde tu corazón, no desde tu dolor.